Buenas tardes, niños. Quise hacer este video porque surgieron bastantes inquietudes acerca del presente simple. Entonces quise hacerlo para explicarles mucho mejor, paso a paso, y ayudarles a corregir su guía. Entonces la idea es que hoy vamos a ver el simple present y vamos a comenzar hablando acerca de en qué consiste el presente simple. Entonces quiero recordarles que es un tiempo verbal que me permite hablar de cosas que yo hago cotidianamente. Es decir, aunque no las esté haciendo en este momento, yo acostumbro a hacerlas. Vamos a ver cómo se hacen las oraciones afirmativas en presente simple. Entonces, debemos tener un sujeto, un verbo y el complemento de la oración. Vamos a ver, ejemplo. I play the piano. Yo toco el piano. Es muy sencillo, pero tenemos que seguir una regla. La regla se presenta cuando estamos hablando de terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? Son he, she, it. Cuando estoy hablando de él, de ella o de un objeto, animal. Ese verbo debe ir en plural. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está. He plays the piano. Si ustedes notan, el verbo está en plural, lleva una S. Miren la diferencia. Aquí dice I play, pero cuando yo hablo de una tercera persona digo he plays. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a pasar de una vez a nuestra guía y vamos a mirar las oraciones afirmativas. Vamos a comenzar a desarrollarlo aplicando esa regla. Listo, niños. Entonces ya estamos en nuestra guía. La clave aquí es mirar el sujeto del que nos están hablando para así poder determinar si el verbo va en singular o va en plural. Comencemos. En el punto número 1, el pronombre que vemos es I. Por lo tanto, el verbo debería ir en singular. Entonces vamos a encerrar it. En el número 2, el pronombre es you. También el verbo debe ir en singular. Drink. En el número 3, nos están hablando de Pamela. Y aunque no estemos viendo el pronombre, nosotros debemos pensar, bueno, Pamela es una chica, o sea que el pronombre vendría a ser she, o sea que sí me están hablando de una tercera persona aquí. Por lo tanto, el verbo debe ir en plural. Vamos con el 4. Miremos de quién nos hablan. Nos hablan de Richard and Paul. Nos están hablando de dos personas, de dos hombres. Por lo tanto, si nosotros traducimos esto, lo pasamos a un pronombre, estaríamos hablando de ellos, they. Entonces el verbo también va en singular. En el 5 me están hablando de Peter. Peter también es una tercera persona, he. O sea que el verbo va en plural. En el 6 nos están hablando de Susan. Susan también es una tercera persona, she. Entonces el verbo también va en plural, has. Vamos a mirar en la parte inferior. Aquí nos hablan de, antes quiero explicarles que lo que debemos volver a escribir correctamente es el verbo que nos dan, el que está aquí encerrado en paréntesis. Debemos volverlo a escribir en singular o en plural. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, Harry, tercera persona, he. Entonces, este verbo va a ir en plural, it's. Luego de Violet, el verbo también va a ir en plural, hates. Luego, en la número 3, vemos el pronombre. Dice they. O sea que nuestro verbo va en singular. Lo escribimos tal cual está ahí, it. En el 4, children. Esta palabrita ya está en plural. Entonces, nuestro verbo debe ir tal cual está aquí escrito, en singular, like. En el 5 nos hablan de Daniel, he, tercera persona. Entonces, nuestro verbo, Joyce, va en plural, con la S. En el 6, el pronombre es I, o sea que nuestro verbo también va en singular. Igual que en el 7, que el pronombre es we, entonces nuestro verbo va escrito tal como está ahí, drink en singular. Bueno, niños, entonces ahora vamos a mirar el auxiliar do y el auxiliar das. Tenemos que saber cuándo podemos utilizar uno o el otro. Es muy fácil de aprender. Lo primero que deben pensar es que con el auxiliar das voy a utilizar las terceras personas, o sea, he, she, it. Y
con el auxiliar do, el resto de sujetos. I, you, we, they. ¿Listo? Entonces, teniendo siempre presente esto, vamos a mirar cómo vamos a formar las oraciones interrogativas. ¿Dónde voy a colocar ese do y dónde voy a colocar ese das? Entonces, les voy a mostrar aquí, niños. Esta es la fórmula que debemos seguir. Entonces, lo primero que vamos a colocar es el auxiliar do o el auxiliar das. ¿De qué depende? Pues del sujeto. Yo debo pensar, bueno, ¿de quién estoy hablando para poder saber cuál de los dos voy a escoger? Luego viene el verbo y luego viene el complemento de la oración. Ah, y no se nos puede olvidar el signo de interrogación que siempre va al final de la oración. Vamos a ver el ejemplo. Example. Entonces vamos a comenzar. El auxiliar que vamos a utilizar es do. ¿Por qué? Porque el pronombre o el sujeto del que estamos hablando es I. Y digo, do I play the piano? Yo toco el piano. Pero si yo fuera a hablar de una tercera persona, miren cómo sería el auxiliar. Does he play the piano? ¿Él toca el piano? Entonces miremos la diferencia. Con las terceras personas utilizo does, con el resto de pronombres utilizo do. Entonces, ¿qué vamos a hacer, niños? Vamos a ir de una vez a nuestra guía y vamos a comenzar a resolver esta parte de oraciones interrogativas. Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, comencemos a mirar. De nuevo, lo que nosotros debemos observar para saber cuál escogemos es el sujeto. Entonces, aquí vamos a comenzar. You. Ya sabemos que con este pronombre, el auxiliar que yo debo utilizar es do. En el 2, me están hablando de Paul. Y aunque yo no estoy viendo el pronombre, ya sé que Paul es un hombre. He. Ya sabemos que para las terceras personas, el auxiliar que yo debo utilizar es das. Entonces aquí en el segundo vamos a poner das. En el tercero estamos hablando de they, ellos. Entonces el auxiliar de nuevo es do. En el quinto me hablan de your cat, de tu gato. Acordémonos que cuando nos referimos a un animal, el pronombre que utilizaríamos sería it, ¿cierto? Tercera persona. Por lo tanto, el auxiliar es das. Y en el 6 hablamos de Sally, she, de una chica, de ella. Por lo tanto, el auxiliar de nuevo es das. Aquí, ¿qué debo hacer? Sencillo, debo escribir la oración en forma de pregunta. Entonces, les voy a dar la clave. Es muy fácil. ¿Qué es lo que debo hacer? Colocar el auxiliar aquí al principio, vuelvo y escribo mi oración igual y al final signo de interrogación. Entonces, ¿cómo quedaría? Si el pronombre es they, pues mi auxiliar es do. Y digo, do they prepare dinner? Signo de interrogación. Vamos al 2. Me están hablando de Sally y de Alan. Me están hablando de dos personas, o sea que me están hablando de ellos. Entonces vamos a decir, do Sally and Alan like broccoli? Y les coloco el signo de interrogación. En el 3, la persona de la que me están hablando es de David, tercera persona, he. Entonces el auxiliar que yo debo usar en este momento es does. Entonces la pregunta es, ¿does David drink lemonade? Con signo de interrogación. Y en la última nos hablan de Emma. De nuevo, Emma, she, tercera persona. Entonces, ¿qué debemos hacer? Utilizar el auxiliar does. Does Emma like fish? Signo de interrogación. Bueno, mis niños, ahora vamos a ver la forma negativa del auxiliar do y does. Entonces, la forma negativa sería do not, pero si lo hacemos de forma abreviada, quedaría don't, que es la que vamos a trabajar.
Y la forma negativa del does es does not y la forma abreviada sería doesn't. Y seguimos trabajando con los mismos pronombres. Sabemos que doesn't lo utilizaríamos para las terceras personas. He, she, it. Y el don't para el resto de pronombres. I, you, we, and they. Entonces, vamos a ver dónde lo vamos a colocar en nuestras oraciones. Entonces, vamos a mirar. Oraciones negativas. De nuevo comenzamos con el sujeto. Luego del sujeto, ahí vamos a colocar el auxiliar negativo. Don't o doesn't. Luego vamos a colocar el verbo y luego el complemento. Example. He doesn't play the piano. Si ustedes ven, utilizamos el auxiliar doesn't porque hablamos de él. Él no toca el piano. Y para el pronombre I utilizamos el auxiliar negativo don't. Y digo, I don't play the piano. Yo no toco el piano. Entonces vamos a ir directamente de nuevo a nuestra guía para aplicar esto. Entonces aquí tenemos nuestra guía para mirar las oraciones negativas. De nuevo, la clave es mirar de quién estamos hablando para saber si utilizo don't o doesn't. Aquí vamos a hablar de Mark, tercera persona, he, de él. Entonces, el auxiliar que vamos a utilizar es doesn't. Aquí vamos a hablar de Bella. Bella es una chica, she, tercera persona. De nuevo utilizamos doesn't. En el 3 vamos a hablar de Mark and I. O sea que vamos a hablar de nosotros. Quiere decir que el auxiliar es don't. En el 4 vamos a hablar de my mother, mi mamá, she, tercera persona. Entonces, el auxiliar es doesn't. En el 5 vamos a hablar de David and Phil. No estamos hablando de un solo personaje, estamos hablando de dos, they, ellos. Entonces, el auxiliar es don't. Y en el 6, el pronombre es I. O sea, vamos a utilizar el auxiliar don't. Muy bien. Vamos a escribir de nuevo las oraciones, pero ahora de forma negativa. Ya sabemos que siempre para negar la oración, después del sujeto vamos a colocar el auxiliar don't o doesn't. Entonces vamos a comenzar. Si el pronombre es I, obviamente el auxiliar que vamos a utilizar es don't. Y digo, I don't eat oranges. En el 2, Kate, tercera persona. Entonces el auxiliar es doesn't. Y voy a decir, Kate doesn't like butter. En el 3, vamos a hablar de Julie and Gary. Dos personas, vamos a hablar de ellos, they. Entonces el auxiliar sería don't. Entonces la oración nos quedaría, Julie and Gary, don't drink much water. Entonces espero que les haya quedado así. Bueno chicos, y la última parte que vamos a ver son las respuestas cortas. Como su nombre lo indican, solo llevan 3 ingredientes, son corticas. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a colocar yes o no, dependiendo lo que queremos contestar. Un sujeto, una persona, un pronombre. Y por último, el auxiliar do, does, don't o doesn't, dependiendo si la oración es afirmativa o negativa. Vamos a ver el ejemplo. Example. La respuesta afirmativa sería yes, she does. Pero si fuera negativa diría no, she doesn't. En el segundo, la respuesta es yes, I do. Pero si fuera negativa diría no, I don't. Entonces, vamos a ir de nuevo a nuestra guía y vamos a utilizar esas respuestas en nuestra guía. Entonces, vamos a ver. Short answer. Vamos a comenzar. Para saber si vamos a contestar si sí o si no, debemos mirar en esta parte. Este chulito nos indica que debemos hacer una respuesta afirmativa o la X nos indica que debemos hacer una respuesta negativa. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice, ¿Does Rita like strawberries? ¿Le gustan a Rita las fresas? Entonces vamos a mirar. 3 pasos. El primero,
como nos dice que hiciéramos una respuesta afirmativa, entonces vamos a decir yes. Un sujeto, Rita. Pero si escribimos el pronombre, sería she. Yes, she. Y el auxiliar en este momento sería does, porque es tercera persona. Nuestra respuesta sería yes, she does. En la número 2, la pregunta es, do they eat yogurt? ¿Comen ellos yogur? Entonces, nos dice que la respuesta debe ser también afirmativa. Entonces decimos yes, pronombre they y el auxiliar do. Vamos con la tercera. Nos preguntan, ¿does Susie like garlic soup? ¿Le gusta la sopa de ajo? Nos dicen que no, que la respuesta debe ser negativa. Entonces vamos a decir no. El sujeto en este caso sería she y el auxiliar sería negativo también. Entonces sería doesn't. No, she doesn't. En la cuarta nos dicen, does your father eat lunch at home? Entonces vamos a mirar. La respuesta debe ser negativa. Y digo, no. El auxiliar, perdón, el sujeto sería he. Y la negación sería doesn't. No, he doesn't. En el quinto, dice, do your parents prepare meals? Debe ser una respuesta afirmativa. Entonces digo, yes, they, ellos, y el auxiliar, do. En el quinto nos dicen, does Sophie like fish? La respuesta debe ser negativa. Entonces yo diría, no. El pronombre sería she. Y digo, doesn't, porque es el auxiliar negativo. No, she doesn't. Espero que puedan corregir su guía y me puedan enviar la foto de la corrección. Si siguen teniendo alguna duda, no hay problema. Me escriben y me cuentan para poderla resolver.